Muy buenas noches, amigos de la conciencia. Continuamos con el capítulo 9 del libro La Escuela del Alma. Capítulo 9. Pseudogrupos. Un pseudogrupo es una imitación de los verdaderos. En el exterior puede aparentar que es convencional en lo religioso. Es más, su objetivo puede ser bueno y genuino, pero no tiene la conexión interna. Esto significa que en realidad no cumple con el criterio esotérico de la tradición que el grupo pretende seguir. Usa una vestimenta simbólica o pasar por procedimientos elaborados. No significa que el espíritu descenderá. Es de observarse que cuanta más parafernalia haya, menos conocimiento de la realidad existe acerca de lo que se está haciendo. He aquí la adoración externa, sin apreciar el contenido. Como dijo un sabio, ven el vestido, mas no quien lo porta. Sin embargo, en ese nivel, un pseudogrupo puede ser todo o lo único que esté al alcance, y el buscador hará bien en quedarse allí por un tiempo para aprender lo que pueda de la forma externa de una tradición. He aquí el inicio de la discriminación espiritual. La forma de diferenciar a un pseudogrupo de uno genuino y descartarlo es observando que el pseudogrupo todo se hace sin proyección ni precisión, tan imparcialmente como es posible. Alejarse debe hacerse con discreción, pues los miembros comprometidos del grupo podrían llegar a ser hostiles si se dirige alguna crítica contra sus métodos o su dirección. La persona que no está muy segura de sus creencias, con frecuencia las defenderá y las justificará con ferocidad, ya que cualquier examen a fondo puede ser una amenaza a ese sistema de apoyo. Aquí, la regla espiritual es que nunca debe cortarse el lineamiento de la vida de otra persona. Puede que este no sea el método adecuado para uno, pero en ese nivel de desarrollo puede ser la salvación de otro. Participar con amabilidad y observar calladamente, preguntar con tacto y explorar todo lo que uno pueda acerca de ese sendero particular es aconsejable hasta que uno emprenda su camino. Para dar un ejemplo, veamos un grupo interesado en la acción. Tal grupo puede ejecutar complejos rituales o sencillos ejercicios físicos que pueden haber sido sacados de un modelo antiguo o de una técnica recientemente desarrollada. Lo importante no es el origen, sino que el método sea efectivo. Hay muchos grupos que se apegan a las viejas formas y llegan a involucrarse fielmente representando el pasado, más que a vivir el presente. Hay varios grupos que aún llevan a cabo formalidades para honrar a su guía,
como se hacía en el siglo XVIII, vistiéndose e imitando los modales de ese periodo. Pero resulta una parodia del propósito original: practicar ciertas posiciones físicas porque así lo hacía un maestro no necesariamente conduce a la iluminación. De hecho, querer ocultar las dificultades por temor a que lo consideren a uno incapaz y poco espiritual, a menudo produce malestar y preocupación. Muchas personas pasan años perfeccionando un ritual o una postura del cuerpo, para darse cuenta después de que otros logran lo mismo mediante la atención consciente de sus acciones diarias. La creencia de que todos los métodos devocionales son efectivos es otro punto que hay que cuestionar. Es verdad que ciertas oraciones, cantos y mantras son muy poderosos y producen estados elevados de conciencia, pero depende de quién los conduce y con qué intención. Muchas personas creen que la devoción les traerá salud y buena fortuna, sin tomar en cuenta o interesarse por la revelación de los aspectos más elevados de la realidad, para lo cual dichos métodos fueron diseñados. Algunas oraciones pretenden ser técnicas de curación y otras para producir percepciones acerca de uno mismo o del universo. Algunas devociones lo llevarán a uno a contactar seres de otro mundo y otras a acercarse a lo divino. Muchos pseudogrupos usan esas fórmulas devocionales de manera indiscriminada, a menudo con la mejor de las intenciones, pero no se dan cuenta de que un canto es para el novato y otro para el iniciado. Repetir el nombre de Dios de modo mecánico no generará más que ruido. Es tomar el nombre de Dios en vano. Muchos ministros hacen eso. Decir una plegaria con plena conciencia de a qué o a quién está uno nombrando es un asunto muy diferente. Debe ser enseñado por alguien que sepa y que tenga el contacto interno. Creer ciegamente no es suficiente. A esto se debe que la Kabbalah sea llamada el camino del conocimiento. Para los que no saben discriminar, encontrarse en un pseudogrupo intelectual puede ser muy impresionante. Puede uno oír la discusión de ideas profundas con mucho conocimiento, escuchar a personas citar a este o aquel maestro, incluso escuchar versiones originales de antiguos conceptos. Ahí pueden pasarse muchas horas analizando una sola frase nueva o inventar una nueva metafísica que explica o encaja en algún pasaje simbólico. Pero al final de todo, si no hay una comprensión real, solo quedará oscuridad y un dolor de cabeza. Conocer técnicamente el árbol cabalístico y los mundos de la escalera de Jacob no es suficiente. Las ideas deben ser relacionadas con el resto de la realidad. Un grupo puramente intelectual, no importa cuán respetable sea la línea o qué tan brillantes sean sus mentes, sin un conocimiento consciente de aquello que se discute, sigue siendo un pseudogrupo. En el pasado, hubo muchos de esos grupos que agregaron aún más teoría a la ya compleja metafísica de la Kabbalah.
sin hacerla más clara. Por cierto, se le oyó decir a un estudiante en Jerusalén: no entendemos lo que estamos estudiando, pero leemos los libros todas las tardes. Quizá algo se entienda de aquello que escribió el gran rabino. Esto no es Kabbalah, ya que conscientemente nada fue recibido. La cuarta clase de grupo, después del enfoque ritual, devocional y contemplativo, es aquel que tiene una conexión con los mundos superiores, pero que está en las primeras etapas de su evolución interna. Es crítico en el desarrollo de un individuo y de un grupo, pues aunque el conocimiento, la gracia empiezan a fluir, la forma de manejar ese nivel quizá no sea suficientemente madura como para sostener el considerable poder del que se dispone. En el caso de un individuo, es frecuente que haya alguien cerca para observar y guiarlo a través de la fase extática del primer contacto con los mundos superiores. En el caso de un grupo, el guía puede no estar preparado en el momento, o puede, como pasa algunas veces, tomar ventaja para que el poder emanado por el grupo se proyecte hacia quien lo preside, que personifica la experiencia colectiva. Esto sucedió entre los últimos Hashidim, quienes veían a sus rabinos como magos que podían apelar al cielo en favor de ellos. Varios rabinos atrapados en este enfoque de éxtasis se volvieron figuras carismáticas y fundaron dinastías que aún ahora aprisionan a sus descendientes en una forma de tribu religiosa. Tal fenómeno pudiera manifestarse en nuestro tiempo, en un líder carismático que depende de la energía de sus devotos. Una persona así tiene cierto grado de desarrollo, sin embargo, no está libre de la imagen egoica que proyecta para satisfacer la necesidad de una figura paterna que sus seguidores tienen. En general, individuos como estos están físicamente bien dotados y son una compañía fascinante, hasta que uno empieza a percibir que no se trata de la persona, sino de una proyección colectiva de la imagen perfecta de cómo debería ser un practicante de ese sendero particular y cómo debe verse, actuar o hablar. Muchas veces el líder viste de modo peculiar, normalmente de acuerdo con la costumbre de esa tradición, y usa frases del texto ortodoxo, cualesquiera que éstas sean, para que las personas se sientan seguras de que todo es genuino. Algunos seguidores en esa situación se vuelven muy devotos de su líder y se ganan el estatus de discípulo favorito. Otros usan esa oportunidad para lograr fuerza o poder sobre otros, o para cumplir sus fantasías de ser un gurú. Por ejemplo, uno puede observar que siempre hay una persona cerca del trono que imita el patrón del líder, aún en la forma de peinarse y mover las manos. En términos de un grupo basado en el árbol cabalístico, la estructura y dinámica de la organización tal son todavía relativamente primitivas. Sin embargo, la situación es de un orden superior de la de un pseudogrupo, pues se ha tocado el nivel del despertar. El contacto con los mundos superiores puede llegar a través de un líder que en ocasiones actúa como el eje central. Desafortunadamente, la mayoría de las veces
tal persona puede convertirse con facilidad en la imagen del gurú que el grupo proyecta. El sello de grupos como estos es la fuerza con que invisten al líder, y cuando dicho líder se ausenta del grupo, éste pierde vida y no tiene dirección. Aunque lo anterior también aplica a un grupo en preparación, pero que realmente está trabajando. No está presente el factor de magnetismo personal o la parafernalia que acompaña el carisma del líder, como en el caso del visir, los ministros, los sirvientes y otros cortesanos que rodean el trono. Bajo la presión de esa adoración unida y cuando el líder se ve encasillado en ese rol inflado, cualquier modestia puede convertirse en arrogancia disfrazada. A veces, la decisión colectiva se corrige debido a una exposición providencial en que el líder, que se siente por encima de la ley, se pone en una situación vergonzosa que disipa la imagen. Si eso no ocurre, entonces los estudiantes se marcharán después de un tiempo, al darse cuenta de la situación, o permanecerán hasta que la fuerza del líder y su credibilidad se desvanezcan, lógicamente, solo para descubrir que es humano. Por supuesto que hay quienes prefieren sus ilusiones y envejecen con su gurú en una jaula dorada de exclusividad y fantasía. El buscador, entonces, deberá moverse más allá de ese paraíso de tontos, aun cuando la experiencia no debe evitarse. Uno puede aprender mucho de un líder tal y aún ser testigo de su redención si con el tiempo se da cuenta de lo que está pasando. Para el líder honesto, la realidad de tal situación no pasa inadvertida y previene a sus seguidores de su fantasía antes de dejar a una corte de admiradores comprometidos y escandalizados con la realidad. Un fenómeno así es raro, ya que se necesita gran integridad para renunciar al atractivo del liderazgo de gurú. Puede uno preguntarse, ¿cómo puede una persona involucrarse en tal situación? La respuesta es que muy a menudo esa clase de líder ha tenido algún entrenamiento en un grupo esotérico, pero se ha apartado imaginándose que sabe más y puede hacerlo mejor por sí mismo. Así, bajo el ímpetu del ego, pierde la supervisión necesaria para un progreso equilibrado. Ahora debemos exponer la teoría cabalística general de un grupo, con el fin de adquirir un marco de referencia para los detalles que surgirán al explorar el crecimiento, estructura y dinámica del trabajo colectivo. Este es el principal contrapeso frente a la rápida expansión y extensión de una experiencia. Fin del capítulo 9. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.